Hola. 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 Vamos para que llegue más gente para comenzar. Está llegando otra gente, muy bien. Muchas gracias por la recepción a la clase. Así que vamos a esperar un par de minutitos para que llegue más gente. El aforo máximo es 300, así que, bueno, no sé si en 300, no creo, pero si es que llegan a llegar los 300, ahí empezamos el tiro. ¿Ya? Eh, Hoy ya van harto. Me encanta. Miren, por mientras les voy a contar la modalidad de la clase, van a hacer ejercicios, ya ejercicios sacados de los modelos oficiales del DEMRE, y vamos a ir discutiendo y vamos a ir como desglosando cada ejercicio. Ya, la idea es sacarle el máximo provecho posible a cada ejercicio e ir viendo como preguntas anexas aparte de la principal. Esa es la idea. ¿Ya? El otro, ¿se escucha bien, cierto? ¿Con el audio todo bien? Se escucha bien. Ya, ¿Se perfecto. escucha bien? Ya, y lo otro es que para el tema de las preguntas durante la clase, yo les voy a ir haciendo algunas consultas a ver si es que saben o no. Les pido por favor por el chat, ya, porque como va a ser bastante gente, de esa forma es más ordenado. Y yo voy a ir leyendo ahí la respuesta. Ya, así que vamos a esperar un par de minutitos más y empezamos. Así que, ay no, seguí el video sin que nadie. Así que ahí, aquí hay más gente. Ya, por mientras, así como para contarles un poquito, voy a por mientras hacemos un poquito de publicidad. Ahí, miren acá, todavía no ve la pantalla. Les voy a compartir mi pantalla. Esta. Ya. Pueden ver mi segunda pantalla, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ya, súper. Bueno, acá pueden ver como mi Instagram que tengo varios material anterior, por ejemplo, en el caso de los Instagram TV, pueden ver orientaciones vocacionales enfocados a mi carrera. Yo soy bioquímico de profesión de la Católica, así que ahí pueden ir viendo si es que tienen dudas. Y aparte de eso, cuando empecé la página, hice varios tips de estudio. Entonces, por ejemplo, cómo hacer mapas conceptuales, cómo hacer ilustraciones científicas, ahí para que le puedan echar una mirada si es que quieren y obvio si seguirme, si es que no me siguen, ahí para que la página vaya creciendo. Así que, dicho eso, vamos a comenzar la clase. ¿Ya? Vamos a empezar. Entonces, bueno, como les dije, esto en realidad es como un piloto de clase que quiero hacer, así que sería muy bueno que después de la clase me den su feedback, ¿ya? A ver qué les pareció, qué cosas me recomiendan mejorar, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, hoy día vamos a empezar con ejercicios varios, ¿ya? Va a ser un poco de mezcla entre biología y química, que son mi especialidad. Igual puedo agregar ejercicios de física para las siguientes clases. Entonces, mi idea es hacer esto semanalmente. No sé si pueda todas las semanas, porque ahora estoy yendo al trabajo, entonces estoy un poquito corto de tiempo, pero yo creo que sí. Como que si me organizo bien con mis tiempos, no creo que haya problema. Y bueno, vamos viendo ejercicios oficiales y quizás más adelante no oficiales, pero todo enfocado en la prueba PTU, PDT, XPCU, como quieran llamarla, ¿ya? Entonces, ahora vamos a comenzar con la clase, ¿ya? Voy a tener el chat acá abierto por si tienen dudas. Eso, si tienen preguntas, como hay harta gente, si tienen dudas, en el chat, ¿ya? En el chat porque es mucho más fácil que no se crucen las voces. Y ahí les dije un bonito como motivación de ciencia. Ya, entonces, vamos a empezar con esta pregunta. Ya, este científico, Bourdon, realizó el siguiente experimento. Perforó la membrana de una célula intestinal de una rana adulta albina y extrajo su núcleo. Destruyó el núcleo de un ovocito de rana manchada e introdujo el núcleo donante en el ovocito receptor enucleado. O sea, dejó una célula sin núcleo y le agregó otro núcleo, ¿ya? Una vez incubado, ese huevo híbrido se desarrolló, originando un renacuajo y, tras el proceso de metamorfosis, se obtuvo una rana adulta normal y albina, ¿ya? Entonces, acá la pregunta, más que el experimento en sí, preguntan acerca de lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones se asocia con la oración entre comillas?
¿Ya? Entonces, primero tenemos que identificar la oración entre comillas, que en este caso sería esta que está acá. Acá, esta parte. Ese huevo híbrido se desarrolló originando con la cuaja del proceso de metamorfosis, se obtuvo una rana adulta y albina. Normal y albina. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones se asocia a la oración entre comillas? ¿Ya? A, un procedimiento experimental. B, una hipótesis de trabajo. C, una conclusión. D, un resultado. O E, una teoría. Ya. Ya, súper bien, la D. Más que nada esto es la observación del científico, ¿cierto? Entonces, la observación que se obtienen a partir del experimento es lo que se conoce como resultado, ¿ya? Y esto tiene que ser lo más objetivo posible, es decir, yo describo lo que veo, ¿ya? Entonces, en este caso se describe lo que se ve como resultado. Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso sería el procedimiento experimental? ¿Qué cosa de ahí me indica el procedimiento experimental dentro de mi enunciado? Si pueden escribir ahí como algo así, una idea loca, rápida. Ya, súper bien. La parte que inicia con acá, ¿cierto? Entonces, tenemos acá el resultado en rojito y vamos a marcar ahora, en este color como cafecito, el procedimiento. ¿Ya? El procedimiento en este caso sería, destruyó el núcleo del ovocito, o sea, perforó, en realidad todo lo que está antes, perforó, destruyó, introdujo, etc. ¿Ya? Así que eso. Súper bien. ¿Un qué? Ay, sorry, Diego, debería haber un menti. ¿Qué es un menti? No entendí la pregunta. Debería haber un menti. Ay, no, Diego, no, sorry, pero no entendí la pregunta. Una página. Mentimeter. ¿Qué es eso? Como que se me lo pueden contar un poquito para yo saber, porque si me dan ideas, o sea, genial. Profe, ¿puedo hablarle por micrófono si le explico? Ya, sí, dale, explícame. Lo que pasa es que Mentimeter es una página donde uno hace como una sala, por así decirlo, ¿Ya? y da como un código. Entonces usted la hace, nos da un código, nosotros entramos con ese código y le podemos poner como en un límite de palabras alguna Ya. pregunta que tengamos. Y usted así después las proyecta y las ve como todas juntas, le sale como todas juntas. Sí. O también en los comentarios, cosas así. Es como el Kahoot, Eso. ¿cierto? Yo el Kahoot lo ocupaba antes. ¿Es como esa onda? No sé si lo cacháis. Sí, es Ya. como esa onda, pero como que uno pone solamente como escrito, eso, como lluvia de ideas. Ya, súper, sí, todo el rato. Excelente, muy buena idea. Lo voy a aplicar para la próxima clase. Así que gracias por el tip. Bacán. Entonces, como ven, esto es muy piloto, así que todas esas ideas van súper bien. Entonces, claro, todo lo que es con verbo, como de lo que estaba haciendo la persona, en este caso, destruyó, perforó el procedimiento experimental. Ya, ahora viene la parte como un poco más difícil, que sería la hipótesis. Ya, bueno, acá la hipótesis no está explícitamente, pero la hipótesis siempre viene a partir de la pregunta científica. Entonces, probablemente acá la pregunta científica fue como cómo es que se traspasa la información genética, por así decirlo, o qué determina que un organismo sea de tal forma, ¿ya? Entonces, en este caso es el núcleo. Entonces, una hipótesis probable de este trabajo pudo haber sido que, por ejemplo, el núcleo es el que porta la información genética. Siempre una hipótesis es una afirmación, ¿ya? Es una afirmación ante una pregunta y es como una respuesta tentativa, por así decirlo, ¿ya? Y es la que se pone a prueba a partir de la metodología experimental. ¿Ya? Entonces, en este caso, la pregunta científica sería qué parte de la célula, por así decirlo, determina la herencia o determina el traspaso de caracteres, etcétera. Y en este caso, la respuesta tentativa sería el núcleo. ¿Ya? Entonces, el núcleo es el que bla, 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 bla. Así que más o menos eso sería como una hipótesis así como muy al aire. ¿Ya? Y la conclusión es la interpretación de mi resultado. ¿Ya? Y bueno, y la teoría va mucho más allá, así que en este caso no aplica la teoría, pero en este caso serían más aplicables estas primeras cuatro. ¿Ya? Así que eso. Entonces siempre intenten como identificar lo que le están consultando, pero cuando están haciendo ensayos, yo siempre voy más allá. Es como, veo cuál es correcta y por qué es correcta, ya, súper. Pero también veo por qué las otras son incorrectas. Eso es súper importante porque les puede pasar que al final en la pregunta que les va a salir, les pregunten sobre como otras cosas
no tan directas, por así decirlo. Dime, Valentina. Consulta. ¿Por qué no puedo hacer una conclusión? Porque, por ejemplo, en este caso dice que ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y tras el proceso de metamorfosis se obtuvo una rana. Entonces, lo que está haciendo esta persona está describiendo lo que se obtuvo, ¿ya? Y esto es súper objetivo. O sea, tú ves que efectivamente obtuviste una rana normal y albina. Entonces, una conclusión posible sería que el núcleo es el que porta la información genética, por ejemplo. Eso sería una conclusión porque no es lo que yo observé directamente, sino es lo que yo interpreto a partir de mis observaciones, ¿ya? Entonces, todo lo que sea observaciones, lo que tú ves, lo que obtienes son resultados, ¿ya? Así que súper buena consulta porque generalmente se tienden a confundir esos dos conceptos. O sea, más que el verbo es como... no entendí la consulta, pero a lo que yo iba es que en este caso lo que se está entre comillas es más que nada lo que se está observando, y eso es un resultado. Y en la conclusión va más allá de eso, es como yo interpreto esos resultados. Entonces, acá el resultado es que yo obtuve finalmente la rana normal y albina. Y la conclusión es que el núcleo sería el que porta la información genética y permite el desarrollo de un organismo nuevo. Más o menos así, ¿ya? Así que eso es como la diferencia. Súper bien, chiquillos. Gracias por la participación. Y chiquillas. Y chiquilles. Entonces, esta es la siguiente pregunta. Con respecto a la difusión simple y la difusión facilitada, ¿es correcto afirmar que en ambos tipos de transporte chan, chan, chan? Acá, a ver quién sabe. Ya, hoy están pero mateísimos ustedes. Me encanta. Ya, voy a poner preguntas más difíciles para otras. Sí, esto es como era una prueba en verdad. ¿Ya? Así que súper bien, chiquillos. Bueno, los que respondieron están bien, pero vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, acá tenemos lo que es la difusión facilitada versus la difusión simple. ¿Ya? Y lo importante es que siempre en estos dos casos se va a favor de gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre las partículas van a viajar, en este caso, de una zona que está más concentrada hacia una que está menos concentrada. ¿Ya? Y que esto es como por ley de la vida, por ley de la física, siempre va a ser esto favorable. ¿Ya? Si yo viajo hacia un sentido inverso, es decir, de una zona menos concentrada a una zona más concentrada, ahí estoy en contra del gradiente. Y en ese caso yo requiero un trabajo externo o energía externa para generar ese flujo de moléculas. ¿Ya? Entonces, en este caso, claro, lo común que tiene la difusión simple y la facilitada es que el movimiento neto de sustancias siempre ocurre a favor del gradiente de concentración. ¿Y qué se diferencian estos dos conceptos? Bueno, básicamente la difusión simple es el tipo de transporte, bueno, como el nombre lo dice, el más simple, que en este caso es que atraviesan las partículas directamente a través de la membrana. ¿Ya? Entonces, ¿qué características tienen que tener estas partículas o estas moléculas para atravesar la membrana? Esa es una pregunta que les podrían consultar en otro tipo de preguntas. ¿Cómo tienen que ser estas moléculas y por qué? Ya, excelente. Tienen que ser primero pequeñas, ¿cierto? Porque en este caso la bicapa está formada por fosfolípidos, ¿ya? Y los fosfolípidos en su parte interna, en este caso las colitas tienen una zona que es apolar, ¿ya? ¿Y por qué es apolar? Porque tienen puras cadenas de carbonos e hidrógeno, ¿ya? Así sucesivamente. Entonces, primero, las partículas tienen que ser pequeñas por un tema de tamaño, de impedimento estérico que se le llama, ¿ya? Y lo otro es que tienen que ser neutras, ¿ya? O que tienen que ser apolares, así que súper bien. Entonces, ejemplos de moléculas que pueden atravesar fácilmente a través de difusión simple, por ejemplo, los gases diatómicos, oxígeno, nitrógeno, CO2, son ejemplos típicos, ¿ya? Son moléculas pequeñas y que pueden atravesar la membrana directamente. Lípidos que atraviesen la membrana directamente, hay algunas hormonas que pueden atravesar la membrana de manera directa y lípidos también, sí. De hecho, el colesterol como que se pone entre medio de los fosfolípidos para funciones de fluidez, claro. Así que generalmente es por difusión simple, súper bien. Ahora, tenemos la difusión facilitada, en este caso,
que sería también a favor del gradiente, como dijimos anteriormente, de zonas más concentradas a zonas menos concentradas, pero en este caso están mediadas generalmente por proteínas, ¿ya? Que en este caso puede ser un canal, ¿ya? Que los canales se abren y se cierran, y los más típicos son, por ejemplo, los canales iónicos, por ejemplo, de sodio, de potasio, de cloruro, que son átomos pequeños, pero que como tienen carga no pueden atravesar libremente la membrana. Entonces tienen que pasar por un canal. Y en este caso los canales son solamente apertura y cierre. Entonces no se saturan, ¿ya? No sé si conocen el concepto de saturación. Saturación, que en el fondo es cuando una molécula transportadora, una enzima, lo que sea, tenemos acá una curva, acá por ejemplo va la velocidad de transporte, ¿ya? Y en este caso llega un punto en que por ejemplo la velocidad se mantiene constante, ¿ya? Y eso es porque el transportador no puede unir más moléculas para transportarlas a una velocidad mayor. Entonces en el caso de los canales esto no ocurre. Los canales no se saturan porque simplemente son puertas que se abren y se cierran, ¿ya? En el caso de los transportadores, estos son saturables porque tienen sitios de unión a las moléculas que van a transportar, ocurre un cambio conformacional y después pasan a la parte interna de este caso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tenemos los transportadores que son saturables. Sí, las proteínas transportadoras también se llaman carrier, efectivamente, sí. Y la medida por canal. Entonces, ¿las sustancias movilizadas presentan alta masa molecular? No, porque en el caso de la difusión facilitada pueden ser moléculas pequeñas, y de hecho en el caso de los canales también pueden ser moléculas pequeñas, así que no. ¿Se requiere de la hidrólisis de ATP como fuente de energía? No. ¿Por qué no? Porque en este caso estaríamos hablando de transporte activo, ¿ya? Y esa es como una clasificación distinta a difusión simple y difusión facilitada, ¿ya? Entonces, en este caso, este sería un transporte pasivo porque no requiere de fuente externa de energía, y en el caso de lo que están hablando en la B es transporte activo, pero no tiene nada que ver con la pregunta, así que incorrecto. Las sustancias movilizadas atraviesan por la capa de fosfolípidos, no siempre, porque en el caso de las facilitadas atraviesan por la estructura de la proteína, ¿ya? ¿Se requieren proteínas transportadoras presentes en la membrana? No, porque en el caso de la difusión simple no se requieren de esas proteínas, ¿ya? Estamos comparando las dos, así que tiene que ser una característica común entre los dos. Y por último, la E sería la correcta, ¿ya? ¿Alguna duda con esto? Claro, mira, los factores que afectan en la difusión generalmente son, uno, el gradiente de concentración, ¿ya? En el fondo es como la diferencia de concentración, el delta C, es qué tan distinta es la concentración 1 de la concentración 2, eso es como muy importante, y la temperatura, ya que esto está dado por la energía cinética de las partículas. Mayor temperatura, mayor energía cinética y mayor difusión, ¿ya? Así que básicamente, más que la cantidad de soluto, es el delta de concentración. La diferencia de concentraciones es lo que es importante para la difusión. Si yo tengo un delta mayor, obviamente esto va a generar una difusión más rápida. Si tengo un cambio de concentración muy baja, el flujo va a ser mucho más lento, ¿ya? Así que muy buena pregunta. Entonces vamos con la siguiente. Vamos súper bien. Hasta ahora todo bien, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Ya, súper. Ya, Francisca, sí, mira, mientras estén en la clase, en el Classroom, yo les subo después ahí el video, así que tranqui, yo ojalá verte en la próxima clase, así que gracias. Corazón coreano. Ya. Entonces sigamos. Eso. Ahora la pregunta número 5. Este igual es relativamente sencilla, es de biomoléculas, pero igual vamos a ir viendo, vamos como a ir desmenuzando la pregunta, ¿ya? Esa es la gracia. De hecho, podemos ponerle desmenuzando la pregunta a esta sección. Me gusta el nombre. Voy a pensar. Porque más que nada es como, esta es la dinámica, pero voy a hacer eso de la aplicación. Ya. Entonces, a diferencia de los hidratos de carbono, las proteínas presentan carbono, hidrógeno, oxígeno. Uy, pero qué rápidos y rápidas. Forman parte de la membrana celular, poseen enlaces covalentes en su estructura, pueden catalizar reacciones químicas y proporcionan energía a ser metabolizada. Ya, súper bien. Es la D. Oye, pero que son Mateas. Excelente. Ya, yo creo que esta era una prueba para ver más o menos el nivel, y por lo que veo súper bueno, así que yo creo que para la próxima voy a tirar preguntas más difíciles. No todos, como no todos. Ah, algunos no dijeron D, como no todos. Ah, ya no la cacharon, ya. Claro, es que como veo acá,
Ya, sí. Bueno, quizás como que ellos lo... Ya, sí, es verdad. Así que, perdón, no dije nada. Sí, pues entonces, por eso es bueno como hacer el tema de la encuesta, porque así voy viendo cuántos responden bien, cuántos responden mal, y súper buena idea. Ya, tranqui. Voy a considerarlo, así que tranqui. Ya, entonces. Ya, entonces presentan carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya, eso es falso. ¿Por qué? Porque de hecho todas las biomoléculas presentan sí o sí siempre carbono, hidrógeno y oxígeno. Así que no, incorrecta. Los lípidos presentan las tres, los ácidos nucleicos, las proteínas y los carbohidratos. Y de hecho los hidratos de carbono es como carbono, hidrato se refiere al agua. Entonces esa es como la fórmula general de los carbohidratos, para que ahí tengan un tip. Entonces, forman parte de la membrana celular. Eso es falso. ¿Por qué? Porque las proteínas también forman parte de la membrana. ¿Por qué? ¿Qué función podrían tener las proteínas en la membrana celular de los organismos? ¿Alguien sabe? Receptores, por ejemplo, muy buen ejemplo. También las proteínas son partes de, claro, del transporte, como vimos anteriormente, los carriers, súper bien. Los canales, las acuaporinas, que son poros que dejan pasar agua, también son importantes para, por ejemplo, el citoesqueleto. El citoesqueleto está anclado a la membrana y estas son proteínas, ¿ya? Entonces son parte de la membrana también, de alguna forma. Y, por ejemplo, algo se me fue, yo creo que eso más que nada, pero receptores súper bien, excelente. Ya, poseen enlaces covalentes en su estructura, eso es falso, porque ambos presentan enlaces covalentes. En la comunicación también, súper bien, que eso tiene relación con los, o sea, extracelular, sí, tienen relación con los receptores. Entonces, estos estamos viendo diferencias. Entonces, estas son cosas comunes, por lo tanto no son. ¿Ya? Entonces, como estamos buscando diferencias, las cosas comunes las descartamos. ¿Ya? ¿Pueden catalizar reacciones químicas? Efectivamente, las proteínas son capaces de catalizar reacciones químicas y las proteínas que catalizan, catalizan reacciones se llaman enzimas. ¿Ya? Enzimas. No pongan con C, eso tiene otro significado. Y así que eso sería así. Ya, pero ¿por qué la E no puede ser, por ejemplo? ¿Alguien sabe por qué la E no es? Así como alguna idea. ¿Por qué la E no es? Porque ya sabemos que es la D, pero ¿por qué la E no es? Claro, ya eso es verdad, porque, bueno, o sea, no es la función principal de las proteínas generar energía, pero por ejemplo, en ayuno muy extenso, las proteínas sí se pueden metabolizar. Y de hecho, cuando uno piensa, claro, acá el Renato dijo algo súper bien, que es que a pesar de que no sea su función primordial, igual lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En caso extremo, bueno, vamos a hacer como una curva como del hambre, por así decirlo, y que cuando nosotros empezamos a tener hambre, por así decirlo, cuando no comemos algo rico en azúcares, lo que sea, lo primero que se consume es el azúcar en la sangre, ¿cierto? La glucosa. Pero siempre la glucosa se tiene que mantener constante. La glicemia, que es el azúcar en la sangre, tiene que mantenerse constante. Entonces después se va a consumir el glicógeno para mantener la glucosa en equilibrio, ¿cierto? Porque voy a consumiendo mi azúcar en la sangre, pero esta no puede cambiar. Entonces, inmediatamente se comienza a consumir la glucosa, llega el glicógeno, ¿ya? Y el glicógeno es un polímero, es por así decirlo como una rama de azúcares unida entre sí, de glucosa específicamente, que son reservas, que están principalmente en el hígado y en el músculo, ¿ya? Entonces, después se consume el glicógeno. Después, cuando ya se consume toda esta reserva, que es inmediata, que más o menos como en las primeras horas, el primer día, algo así, después vienen los lípidos, ¿cierto? Y esto funciona para la gente que hace deporte y quiere bajar la grasa del cuerpo. Bueno, después vienen los lípidos, ¿cierto? Cuando ya tengo estas dos reservas agotadas, voy con los lípidos siempre para mantener la glucosa sanguínea constante, ¿ya? Porque si eso se dispara, perdón, si baja mucho, el cuerpo puede morir, ¿ya?
Entonces después los lípidos. Y cuando ya consumo todos los lípidos, acá ya vienen las proteínas, como cuarto lugar. ¿Y por qué? Lo que pasa es que los carbohidratos, la mayoría de la energía que viene del cuerpo viene de la cadena carbonada de los carbohidratos, por el nombre, ¿cierto? Entonces son moléculas con carbono, hidrógeno, ¿ya? Y oxígeno, principalmente los azúcares. Pero, por ejemplo, si uno hace la estructura del aminoácido, es un carbono alfa, un grupo amino, ¿cierto? Un grupo carboxilo, el hidrógeno y el radical, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, si vamos a esta parte, los aminoácidos igual tienen una cadena carbonada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo toma esta parte carbonada de los aminoácidos, se deshace del grupo amino y ocupa toda esta parte, como fuente de energía, en caso extremo. Entonces, si se fijan en la estructura del aminoácido, hay como energía potencial que se puede ocupar, ¿ya? Y esto va a las vías de ciclo de Krebs, esas cosas que van a ver después más adelante, pero básicamente es que en estos casos más extremos se aprovecha la cadena carbonada de los aminoácidos para utilizarla como energía e irse a las vías clásicas de ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, etc. ¿Ya? ¿Se entendió la idea, no? De esto, ¿por qué no era? ¿O me fui muy en la profunda o está bien? Ya, súper bien, excelente. Era para que sepan igual. Entonces, ya, pueden catalizar reacciones químicas, las proteínas sí, ya. ¿Qué otra biomolécula puede catalizar reacciones químicas aparte de las proteínas? ¿Alguien sabe? ¿Si alguien sabe esto? Ya, súper bien el Miguel ahí. Las ribosimas, que son ARNs que pueden catalizar reacciones enzimáticas. Y de hecho, debido a esto, como que nace la teoría del ARN, de la vida del ARN antiguo, primordial, algo así, que dice que la vida comenzó como ARN, ¿ya? Y no como ADN y todas esas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque el ARN tiene la capacidad de catalizar reacciones químicas y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los ribosomas. ¿Ya? Pero, por ejemplo, o sea, los ribosomas son un ejemplo, pero hay muchos más. O sea, en los casos del splicing, cuando tengo mis genes y en eucariontes se van como achicando, por así decirlo, también participa ARN que es catalítico y en verdad hay mucha investigación hoy en día basada en esto y es súper como wow. Como que al final el ARN hace de todo y es cuático. De verdad que hay muchos tipos de ARN y hacen muchas cosas. Así que súper interesante ese tema que está como hoy en día muy en estudio. La parte del COVID, obvio. Así que eso. Entonces, y ahora acá una pregunta más de interpretación de resultados. Que estas son como las que van a ir, según yo, más fuertes en el tema de la prueba. Así que, intenten hacerla. Ah, y algunos lípidos, sí. En el caso, Nicolás me pregunta, pero espérate, lípidos con capacidad catalítica, no sé. Los lípidos que se aprovechen para energía, sí, pero como capacidad catalítica, lípidos que yo conozca, no conozco ninguno. Pero sí el ARN. No conozco lípidos que hagan catálisis. Solo ARN y proteína. Ya, entonces, la pregunta 16 de módulo común en este caso. Acá hay que ser bien como ordenadito porque la información es como un poco abrumadora. Pero sí, la E. Ya vamos a explicar por qué es la E. Hoy no hice eso de la cuestión de ese programa, buena idea. Lo voy a hacer. Ya, entonces, más que nada acá tenemos que ver dos cosas. Primero yo me voy al tiro a las alternativas para ver lo que me están preguntando. Entonces en este caso me están dando estos resultados de un sistema marino y se establece la relación entre un tipo de coral y un cangrejito, ¿ya? Entonces, se muestran los resultados de esta investigación y acá lo que me preguntan es si la relación estudiada es indiferente o favorable o no favorable, etc. Entonces lo que yo voy a hacer acá es que voy armando un monito, ¿ya? Entonces, primero veamos. La relación en este caso sería
la presencia del coral, ¿cierto? Para en el caso del cangrejo. Entonces veamos lo que nos dice el gráfico. Número de cangrejos depredados. ¿Qué me quiere decir eso? Que mientras mayor sea este número, va a ser más perjudicial para el cangrejito. ¿Por qué? Porque se lo están comiendo, ¿cierto? Y el cangrejito quiere vivir para reproducirse y ser muy feliz, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué pasa cuando yo tengo el cangrejo con el coral? Voy a hacer un cangrejito así muy a la pasadita, no sé cómo me salga. No sé cuántas patas tienen los cangrejos, supongo que tienen 8, no sé. Ya, pero ahí supone que esto es un cangrejo. Entonces, vamos a hacer eso y vamos a hacer un coral. Vamos a hacer un coral rosadito. Los corales son como así, supongo, no sé. Entonces, ¿qué pasa cuando el cangrejo está con el coral? Su esperanza de vida aumenta o disminuye, o su fitness ecológico, por así decirlo. ¿Va a estar más feliz o más triste? Va a estar mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cangrejo lo protege. Entonces va a estar feliz. Muy bien. Ahora, en la segunda parte, vamos a verlo, el cangrejito ahora va a ser el accesorio acá, ¿ya? Va a estar acá el cangrejito. Pueden sacarle fotos si quieren. Ahí después ponen que soy un artista. Ya, súper bien. Yo no tengo idea de invertebrados en realidad, así que no sé. Ya, pero está ese. Y ahora, ¿qué pasa con el coral? En este caso, cuando tenemos al cangrejito. Ahora en este caso estamos viendo la mortalidad del coral. Ojo, la mortalidad, ¿ya? Es decir, mientras mayor sea el número, va a ser más perjudicial para el coral. Entonces son dos cosas distintas. Siempre tienen que leer los ejes súper bien, porque de repente les dan informaciones contrarias, como en este caso. Entonces, el coral sin cangrejos tiene una alta mortalidad, mientras que cuando está con cangrejos tiene una baja mortalidad. Entonces el coral acá va a estar feliz. Por lo tanto, la relación para ambos va a ser beneficiosa. Por lo tanto, sería la letra E. La alternativa E. ¿Ya? Así que súper bien. Le voy a sacar una foto, me gustaron estos cangrejitos para ahí hacerle publicidad a las clases. Ustedes pueden sacarle también. Y ahí dicen que la clase, no sé cómo... Bueno, si estuvo mala, ponen que está mala. Si estuvo buena, ponen que está buena. No les voy a obligar a nada. Pero ahí para que la próxima clase venga más gente, porque son hartos cupos. O sea, eran hasta 300 y hay 115. Así que tenemos para hacer más. Así que voy a sacar la fotito acá. Profe, ¿Sí? Dime. es que no entendí muy bien la relación entre no sé, el enunciado o lo que está en la información, no sé. Ya, pero ¿qué cosa no intenté en específico? ¿Por qué? La relación del gráfico uno con el ya. otro. Mira, es que son experimentos independientes. Lo que pasa es que en el primer caso, bueno, o sea, no son tan independientes, pero acá el punto es el siguiente. En el primer caso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el número de cangrejos depredados. Entonces, en el primer caso estamos estudiando al cangrejo. ¿Qué le pasa al cangrejo en el caso A y en el caso B? Entonces, en el caso A es cuando el cangrejo está con acceso al coral, ¿ya? Y en el caso B, que es esta parte blanquita, es cuando el cangrejo está sin acceso al coral. Entonces, ¿qué podemos ver en los resultados? Vemos que cuando el cangrejo tiene acceso al coral, el número de cangrejos depredados es aproximadamente 10. ¿Ya? Mientras que cuando los cangrejos no tienen acceso al coral, el número de cangrejos depredados son más o menos como 17. Pongámosle un número así. Entonces, ¿qué te dice esto? Que cuando no tengo acceso al coral, los cangrejos van a morir más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si te fijas acá, más que nada como que los números te dicen eso. Te dicen que cuando el cangrejo está sin el coral, mueren más. Por lo tanto, al cangrejo le conviene estar en el coral porque se va a proteger y va a evitar su muerte. ¿Ya? Por lo tanto, esta relación sería beneficiosa para el cangrejo. ¿Ya? Entonces acá lo que estamos viendo es, nos estamos preguntando si la relación va a ser beneficiosa para el cangrejo. ¿Ya? No estamos estudiando el coral, si el coral le conviene o no, sino que estamos estudiando solamente si el cangrejo va a ser beneficiado o no. Y en el segundo caso, si te fijas, estamos estudiando la mortalidad del coral. Entonces, en este caso estamos viendo si la relación va a ser beneficiosa para el coral. Entonces son complementarios, ¿ya? Porque puede ser beneficioso para uno y perjudicial para otro. Entonces, por eso se estudian
de distintas formas. En el caso acá se ve la mortalidad del coral. Si te fijas, cuando el coral está sin cangrejos, la mortalidad es de aproximadamente el 70%. Y cuando el coral está con cangrejos, la mortalidad baja más o menos al 20%. Entonces eso también te quiere decir que ahora la relación es beneficiosa, pero para el coral. ¿Cachai? Ah, ya sí entendí. Gracias. ¿Ahí sí? Sí. Entonces los gráficos te dicen cosas distintas. Profe, a mí ¿Sí? igual me había quedado una duda, pero ya lo entendí, es que había visto mal la relación de los gráficos. Ya, sí, pues que en el primer caso uno estudia al cangrejo. Y en el segundo caso uno estudia al... Yo lo había visto como en ambos casos, en los dos gráficos, ambos en conjunto, No, porque, simultáneamente, por eso. claro, porque en el primer caso tú estás viendo cuántos cangrejos se comen, el número de cangrejos depredados. Entonces tú estás estudiando específicamente al cangrejo. Y después tú estás estudiando el coral, aparte. ¿Ya? Así que súper buena la pregunta porque así nos ayuda a resolver las dudas. Proto-cooperación, mutualismo, yo diría que es mutualismo, me parece. No estoy 100% seguro, pero yo diría mutualismo. Tendría que revisar los conceptos bien, pero como que tendría que ser un refresh de eso porque no he revisado esa materia ahora hace poco, pero me parece que es mutualismo. ¿Ya? Así que después vamos a hacer preguntas con esos conceptos. Así que, muy buena pregunta, porque así al final entendemos bien a qué se refería cada gráfico. Así que, excelente. Pregúntenos más todo lo que quieran. Profe, en protocooperación igual es como mutuo, pero no pueden vivir independientemente. Es como ese pajarito que tiene que vivir arriba de un rinoceronte. Es como que tienen que estar sí o sí juntos. Yo creo que el de protocooperación no pueden estar separados. No pueden estar el separados. De mutualismo, sí. Yo creo que es mutualismo, porque finalmente igual pueden vivir por separado, como que no es como tan... Es que según yo tampoco te dan tanta información para eso. No sabrían en realidad. Como la pregunta no apunta a eso, no sé si está toda la información necesaria, pero podría buscar un ejercicio con esos conceptos para ver bien, ¿ya? Así que, buena pregunta, voy a averiguar eso, ¿ya? Gracias. Pero yo diría que pueden vivir aparte, solo que cuando están juntos como que se complementan de mejor forma. Por lo que veo en el ejercicio, ¿ya? Tampoco... ¿Sí? Profe, disculpe, es que por lo que yo sé es al revés. La protocooperación se cooperan, pero no dependen mutuamente para vivir. El mutualismo es obligado. Y entonces, según yo, eso sería protocooperación. Ya, bueno, yo en realidad, como les dije, no me acordaba muy bien de los conceptos, así que no les voy a chamullar, ¿ya? Así que, bueno, si alguien lo puede averiguar y lo puede comentar en la clase, sería muy, muy bueno, porque en la clase, en el Classroom, ustedes pueden comentar, me parece, estoy casi seguro. Así que si alguien tiene la respuesta buena de esos dos conceptos, sería muy bueno que lo compartiera con la clase y así todos aprendemos. ¿Ya? ¿Les parece? Así que después de la clase... Sorry, lo busqué y lo dije al revés. Sí. Mutualismo dice que ambas especies se ven beneficiadas, pero no pueden vivir separadas. Ejemplo, las micorrizas, líquenes, bacterias y la protocooperación, ambas especies se ven beneficiadas y pueden vivir separadas. Ya, súper. Ya son cosas que pasan. Entonces, en este caso, claro, sería protocooperación, creo, pero veámoslo después para no salir un poco de la parte de la clase, pero claro, como yo no he revisado bien esos conceptos, tampoco quiero como darles respuestas para no confundirlo, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta número 41. Ya, C. Dijeron C. ¿Alguien dice otra parte de la C o no? Todos dicen C, todos. Ya. Vamos a ver por qué. Ya, si es la C. Súper bien. Pero vamos a desmenuzar la pregunta como les dije anteriormente. Entonces, en este caso, la siguiente molécula presenta solo átomos con carbono de hibridación sp3. Falso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenemos un carbono con enlace doble, esa es hibridación sp2. Como dato, ¿ya? Entonces, como es enlace doble, va a tener por lo menos, acá son dos carbonos con hibridación sp2. Los que siempre los carbonos con enlace simple, cuando tengo carbono-carbono, doble enlace sp2. Cuando tengo carbono-carbono simple, sp3. Y cuando tengo carbono triple enlace, voy a tener sp. Ya, entonces en este caso, solo no. Tiene sp2. Sí, acá Jennifer me preguntó por interno, les digo a todos que si voy a subir la clase por Classroom, y sí, la voy a subir. De hecho, uno puede crear como un drive asociado a la clase, así que voy a subir todo apenas termine la clase, para que la tengan disponible. ¿Ya? Entonces,
La molécula presenta en total 17 enlaces sigma. Ya, esto, vamos a ver. ¿Cuáles son los enlaces sigma? ¿Cuáles son ese tipo de enlaces en molécula orgánica? El simple creo, y creo que el otro el pi. Exacto, entonces el simple. Cuando yo tengo un enlace carbono-carbono, tengo un enlace sigma. Cuando tengo un enlace doble, tengo un sigma. Ay, se me fue ahí la. Tengo un sigma y un pi. Y cuando tengo el triple, tengo un sigma y 2 pi. ¿Ya? Ahí para que tengan como el dato. Esto siempre es así que para que tengan ahí, en cuanto a la teoría es como muy compleja, así que no voy a entrar en detalle ahora, pero tiene que ver con lo orbital y cómo se ordenan y los electrones, pero no voy a entrar en ese detalle. Entonces, contando la rápida, así, ¿cuántos enlaces tengo acá? Solo simple, solo sigma. Acá tengo 3, acá tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tendría en teoría 18, así que no. Acá tengo 3, 3, 3, y el resto los conté con lo que hice recién. Y no, tiene más de, porque son todos los simples, ¿ya? Entonces tendría 18. 3, porque los carbonos también se cuentan. Los carbono y hidrógeno también son sigma, ¿ya? Y acá tendría un enlace pi. En teoría, eso sería. De veras, también faltan los otros, pues. Faltan los de los carbonos. Muy buena aseveración. Sí, son más. De hecho, son muchos más. Gracias por porque este es CH2. Entonces, tengo el carbono y hidrógeno de acá. Entonces, son, ya, filo, son más de 17. Así que, incorrecto. ¿Ya? Se me había pasado eso, así que muchas gracias. Porque no sé si todas las personas lo saben, pero cuando yo tengo representación de líneas, cada vértice me representa un carbono. Entonces, en este caso sería un carbono, por ejemplo acá, el del medio, vamos a ver este. Este tiene un carbono y está unido a otros dos carbonos, ¿cierto? Entonces, como está unido a otros dos carbonos y el carbono siempre es tetravalente, me faltan 2 enlaces para completar los 4 enlaces, por lo tanto tendría un hidrógeno arriba y un hidrógeno abajo. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso sería CH2. Es que el enlace sigma en general es el enlace simple, como el enlace simple en general, ¿ya? Así que según yo sería como... Voy a averiguarlo bien igual, pero lo que yo tengo entendido es que el enlace sigma es como el enlace simple genérico, por así decirlo, ¿ya? Igual lo voy a averiguar, porque me como dijo que habían más porque sí. habían carbonos, entonces... Sí, pero el carbono y hidrógeno igual se considera. A eso me refería. ¿Ya? Entonces voy a... De hecho voy a buscarlo activo, así como para salir de la duda, porque me entró la duda. Ahí está mi Instagram. Esperen un poquito. Ya. Voy a buscar acá aparte. Enlace sigma. A Wikipedia siempre sale, ¿no? Wikipedia igual es confiable, según yo. He visto otras cosas en Wikipedia que están muy bien explicadas. Yo creo que sí, porque al final, por ejemplo, el nitrógeno también forma la sigma, entonces, sí. Sí. Equivale a todo en general, así que está bien. ¿Ya? Bueno, entonces, el resto de las preguntas que decían. Entonces, ¿es una molécula insaturada? Correcto. Las moléculas insaturadas en orgánica se refiere a que... Ahí sí. Se refiere a que tienen enlaces múltiples, o enlace doble o enlace triple. Entonces, si esta molécula ya tiene un enlace doble, sería una molécula insaturada. Las moléculas que tienen solamente enlaces simples se les llaman moléculas saturadas, ¿ya? Y de ahí vienen las palabras de la grasa saturada, grasa saturada. Así que ¿corresponde al alcano? No, el alcano, cuando hablamos de alcano, del prefijo ano, se refiere a enlaces carbono-carbono simple. Alqueno, enlaces carbono-carbono dobles, e ino,
Enlaces carbono-carbono triple. ¿Ya? Así que es un alqueno en este caso, no un alcano. Alqueno. Súper bien, es un alqueno, así que excelente. Y, ay, espérate. ¿Por qué le puse incorrecto? Esto era correcto. Sí, eso es como que colapsó un poco. ¿Es la molécula insaturada? Sí, es insaturada. No es saturada, así que está bien. Eso estaba correcto. Esta es incorrecta y 3 enlaces pi falso. Solamente tiene un enlace pi, porque tiene solamente un enlace múltiple que es doble. ¿Ya? Así que falso. Así que enlace súper bien, chicos y chicas. Excelente. Tenía preparado más ejercicios, así que intentemos terminarlos todos. Ya está un poco más difícil. Esta es como más basadita. ¿Profe? ¿Sí? ¿Enlace triple es igual pi o no? El enlace triple tiene un enlace sigma y 2 enlaces pi. ¿Ya? Ya. Para que sepan. Sí, buena pregunta. Voy a pegar la piel, gente. A ver. Las D. Ya, vamos a ver esta pregunta. Bueno, yo les dejé esta imagen para que entendieran un poco a qué se refería la estructura de Newman en este caso, que lo que me hace, lo que me representa es una molécula, como por ejemplo esta. Y lo que está haciendo acá es que la persona está mirando, voy a hacer un ojito muy feo, porque no soy artista, pero no importa. Qué feo, ¿no? Pero bueno, es ese ojo mirando desde acá, de acá hacia allá. Entonces, este carbono va a quedar de frente, ¿ya? Para que entienda la gente que no maneja esta materia. Este carbono va a quedar de frente con sus 3 enlaces, lo estoy dibujando de azul, y por lo tanto este va a ser el que está representado adelante, acá. ¿Ya? Con sus 3 sustituyentes. 1, 2, 3. 1, 2, ¿cierto? Pero también va a estar el carbono en el fondo, que va a estar, en este caso, ahora voy a dejar rosadito, ¿ya? Que está acá en el fondo, y acá tiene sus 3 sustituyentes. Entonces, ¿qué pasa? Este carbono eclipsa este carbono que está delante va a eclipsar al de atrás. Entonces, como está eclipsado, para representar la posición de ese carbono atrás, se dibuja un globito, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ese globito representa a este carbono que está en la parte de atrás. Y los 3 sustituyentes están ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿esta conformación es de alta o baja energía? ¿Y por qué? A ver si sabe alguien por qué sería de alta o baja energía. De baja energía, ¿por qué? En este caso se debe principalmente a que los grupos voluminosos, los metilos, están alejados entre sí. ¿Ya? Y porque no está eclipsado. Súper bien. Porque está alternada y no se están eclipsando los sustituyentes. Así que súper bien. ¿Ya? Y más que nada eso. Así que muy buena respuesta. Básicamente porque los grupos no se están topando entre sí. Porque les puse esta animación para que sepan que esos enlaces van a ir rotando. Entonces, en algún momento se van a topar los 3 sustituyentes, pero esa conformación es de es de alta energía e inestable. ¿Por qué? Porque hay impedimentos térmicos, hay grupos topándose, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer en este caso, uno puede hacer, por ejemplo, la estructura de caballete para resolver este ejercicio. Ay, me fui a la siguiente pregunta. Entonces, veamos la estructura de caballete del primer ejemplo. Entonces, tenemos acá, el caballete básicamente es la parte, es esa representación. Entonces, tenemos CH3, H, CH3. Después tenemos la parte para atrás, y ahora vamos a dibujar la parte rosadita, ¿cierto? En este caso, sería así, sería H, H, H. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene esta estructura? ¿Cuál es la fórmula molecular? Contemos. Tiene un carbono, 2, 3, 4,
El hidrógeno tiene 3, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10, ¿cierto? Y el segundo caso tiene los mismos, ¿cierto? Porque tiene los mismos números de carbono, se ve de acá, pero igual lo voy a hacer para que la gente que no maneja esta materia lo pueda ver. Entonces, hago ahí CH3, H, voy para atrás, y después la parte rosadita la hago hacia arriba. CH3, H. Entonces esa sería la estructura de Caballete, me queda un poquito feita, pero se entiende, ¿ya? Entonces si vemos la fórmula molecular, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Y el hidrógeno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tienen la misma fórmula molecular, esto más que nada para comprobar que son isómeros, pero claramente son isómeros, y todas las preguntas, o sea, todas las respuestas dicen isómeros, pero igual, para que usted sepa cómo montan los carbonos, ¿ya? Entonces C4H10. Entonces, ¿en qué se diferencian estos isómeros? Ya, isómeros geométricos se dan cuando yo tengo un enlace doble. Tengo un enlace doble y veo si es cis o trans. Bueno, y hay como algunas variantes igual de este. Es que isómeros geométricos en realidad abarca un número grande de isómeros. Así que uno de ese tipo sería, por ejemplo, los cis o trans, pero también puede ser, me parece que son también los RYS y otras cosas. Pero en este caso no aplica esto porque corresponden a otro tipo de isómeros. En el caso de los isómeros de posición es cuando yo tengo un grupo funcional, ¿ya? Y ese grupo funcional se ubica en distintas partes. Entonces, como acá no tenemos ningún grupo funcional, incorrecto. Ya, los isómeros conformacionales tienen relación con la estructura de Newman, pero básicamente son cuando yo tengo una rotación de una forma y después van rotando de distintas formas. Pero en este caso, si se fijan, no aplica. ¿Por qué? Porque los sustituyentes adelante son distintos, ¿ya? Entonces, no es un isómero conformacional. ¿Por qué? Porque acá tendría que haber un CH3, por ejemplo. O sea, perdón. Claro, como 2 CH3 en alguna parte, para que corresponda a una conformación diferente. ¿Ya? Entonces no es. Isómero estructural. Bueno, sí. Isómero de función no, porque no hay ninguna función distinta en este caso, no tenemos grupos funcionales. En este caso estructural, ¿por qué? Porque básicamente la cadena ramificada es distinta. ¿Ya? La ramificación en la cadena es diferente y por lo tanto sería un isómero estructural. ¿Ya? Los conformacionales es cuando yo tengo la misma disposición, perdón, tengo la misma orientación de los grupos, pero están rotados de distintas formas. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo acá rapidito, ¿ya? Para que se entienda mejor. Entonces, voy a hacer este CH3. CH3. Entonces, por ejemplo, en ese caso sería un isómero conformacional. ¿Por qué? Porque la rotación es distinta en estos dos casos. ¿Ya? Tienen la misma disposición, tienen los mismos grupos delante, los mismos grupos atrás, pero la rotación de la molécula es distinta. Entonces ahí serían isómeros conformacionales. ¿Ya? Entonces en este caso no aplica. Ya, y el isómero de posición, básicamente, es, por ejemplo, cuando yo tengo, no sé, una... vamos a hacer un ejemplo acá rapidito. De la forma más fácil. Por ejemplo, tengo esta molécula que es una acetona, que está orientada en esa parte. Y, por ejemplo, tengo el mismo grupo funcional, pero en una posición distinta. Entonces, en este caso sería 1, 2, 3, 3 algo acetona, y en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 algo acetona. Entonces, básicamente es que la posición del grupo funcional está en otra parte. Tienen distinta orientación de la molécula. ¿Se entendió o no? Súper. Ya, el silla y bote no, eso va un poquito más allá. O sea, sí, tiene relación con silla y bote, pero son como aplicados a los ciclos. ¿Ya? Entonces, el conformacional básicamente es cuando yo tengo esta posición que, por ejemplo, es la alternada versus la eclipsada. Estos son isómeros conformacionales porque su rotación es distinta. Pero en este caso, estos dos
estas dos moléculas tienen distintos grupos adelante y atrás, entonces no aplica para este tipo de isomerismo. ¿Ya? Así que eso. Si tienen dudas de esto, me pueden preguntar después igual, ¿ya? No tengo problema en responder. Pero para terminar, o para avanzar con la clase, veamos la siguiente pregunta. Voy a mostrar una imagen antes de la... Ya, antes de avanzar, para mostrarles un poco más como explícitamente, vamos a San Wikipedia nuevamente. Y acá podemos ver cómo se observa la estructura de los conformeros, de los isómeros conformacionales. Si se fijan, son los mismos grupos adelante y atrás, de la misma orientación, pero en este caso las rotaciones son distintas, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando de isómeros conformacionales, pero como en el caso anterior, los grupos de adelante y atrás son distintos, no podemos hablar de isómeros conformacionales, ¿ya? Así que ojo cuando les pongan new. Entonces, vamos a ver. Claudio dice, ¿cómo tan rápido? Sí, igual estoy impresionado. Ya. Entonces, en este caso, tenemos cuál de la siguiente estructura representa al cis-2-buteno. Entonces, lo primero en este caso es intentar hacer la molécula. Entonces, el buteno tiene 4 carbonos. Bueno, acá todos tienen 4 carbonos. No, tienen más. Claro. Entonces, 2 butenos. Entonces, 2 butenos sería este. Entonces, acá tiene que haber un hidrógeno y acá tiene que haber otro hidrógeno. Y acá se haría un CH3 y un CH3. Entonces, por ejemplo, ya viendo eso, puedo descartar todas las moléculas que tengan más de 4 carbonos. Por ejemplo, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a veces descarta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Las otras quedan, ya están ahí. Entonces, ¿cómo yo digo si esto es cis o trans? Bueno, cuando hablamos de cis o trans, siempre es respecto al enlace doble. Entonces, vamos a dejar primero el enlace doble al medio, ¿ya? Y acá tenemos, hay que dividir la molécula, en derecha e izquierda, ¿ya? Entonces, vamos a ir primero a la derecha, o sea, perdón, a la izquierda. Entonces, en esta parte vamos a hacerlo arbitrariamente porque es lo mismo, es nuestra primera orientación, ¿ya? Y en este caso, ¿qué hay que fijarnos bien? Hay que fijarnos en los sustituyentes y ver cuál tiene la prioridad mayor, ¿ya? Entonces, le asignamos la prioridad según el número atómico, ¿ya? Entonces, el hidrógeno tiene número atómico 1 y el carbono tiene 12. Entonces, el carbono gana. Entonces, en este caso tendría la prioridad número 1 y lo dejamos marcadito, ¿ya? Ahora nos vamos a la siguiente parte de la molécula. Y en este caso, lo importante es que el grupo de mayor prioridad queda al mismo lado que en el caso de la parte izquierda. Porque en el fondo los cis o trans se refiere a si los grupos de mayor prioridad quedan en el mismo lado o quedan enfrentados en lados distintos. Entonces, en este caso, como tenemos también CH3 y H, hidrógeno, dejamos al CH3 al mismo lado que el otro. El de mayor prioridad queda hacia el mismo lado en izquierda y derecha. ¿Ya? Entonces acá tenemos 1, y por lo tanto sería así. Entonces puede ser esta, o también, por ejemplo, puede haber sido lo mismo, pero con los CH3 hacia arriba. Básicamente lo mismo. ¿Ya? ¿Se entendió o no? ¿Alguna duda? El D sería trans, ¿cierto? El D sería trans. Efectivamente sería trans porque tiene acá el grupo de mayor prioridad sería acá y se están en lados enfrentados. Así que sí. Entonces, generalmente en estas preguntas les van a poner como una molécula simétrica, por así decirlo, que tenga los mismos sustituyentes en izquierda y derecha, pero si les llega a salir algo distinto, no sé, por ejemplo, H3. Algo como la E, ¿no? No, es que la E en realidad es como que es que ahí como que empata todo, como que es un poquito raro ahí. Pero, por ejemplo, me refiero a este caso, que por ejemplo tengo, estoy pensando en otra molécula,
hidrógeno y ya, por ejemplo, entonces en este caso, esta es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque acá tengo puros grupos distintos, pero simplemente lo que tengo que hacer acá es ver el número atómico de cada uno. Entonces, en el caso del grupo unido directamente de carbono acá, va a estar un carbono en la parte izquierda y el oxígeno. ¿Quién gana el número atómico, el oxígeno o el carbono? Gana el oxígeno, ¿cierto? Porque el oxígeno me parece que es 16 y el carbono es 12, no sé, pero el oxígeno gana, ¿ya? El oxígeno gana, así que este queda como número 1, y acá entre el hidrógeno y el NH2 claramente gana el nitrógeno. Entonces esto sería trans, porque los grupos de mayor prioridad están enfrentados, ¿ya? Según el número atómico. ¿Por qué se descarta la A? Porque básicamente acá nos están dando información espacial, básicamente por eso. Si uno lo escribe, sería el 2-buteno, ¿ya? Pero no te está dando información espacial, entonces está incompleta, en realidad, porque no te está dando la orientación. Entonces, básicamente no es porque es el 2-buteno y no es el cis-2-buteno. Buena duda igual, porque alguien puede tener esa misma pregunta. Ya. Entonces vamos a seguir con, creo que nos queda la última pregunta. Déjenme ver con cuál vamos. Ay, ¿qué pasó? Espera un poquito. Ahí sí. Ya, vamos con la última pregunta y terminamos, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes estructuras es exclusiva de las células procariontes? Cromosomas asociados a histonas, subunidades ribosómicas, pared de peptidoglicán, citoesqueleto o flagelo. Ya, súper bien. ¿Por qué? En el caso de los cromosomas asociados a histonas, en realidad estos son de los eucariontes, ¿ya? Igual los procariontes tienen estructuras, proteínas asociadas al cromosoma, pero son como histona-like, como que son tipo histona, pero no son histona real, así que no, ¿ya? Subunidades ribosómicas, no, porque también los eucariontes tienen. Paredes de peptidoglicán, sí, ¿ya? Después vamos a ver por qué. Citoesqueleto, no. Ojo que los procariontes igual tienen citoesqueleto, por si es que no sabían. Tienen moléculas, proteínas que participan en la división celular, por ejemplo, o en la forma de las bacterias, y eso es súper importante. Y de hecho yo estudio un poquito ese tema en mi tesis, para que sepa. Y flagelo tampoco, también puede estar en eucariontes. Así que es en la pared de peptidoglicán. ¿Y por qué pared de peptidoglicano? Porque es el tipo de azúcar que está presente en las bacterias, ¿ya? Existe la pared, por ejemplo, en las células vegetales, pero en este caso es la pared de celulosa, y hay otras paredes, por ejemplo, los hongos también, que tienen distintos nombres, pero la pared de peptidoglicán es exclusivo de las bacterias, ¿ya? De los procariotas. Así que eso, súper bien. Quedan un par de preguntas pendientes, pero eso las voy a dejar para la siguiente clase, ¿ya? Porque ya voy a tener un banco de preguntas y así ir resolviendo semana a semana, ¿ya? Entonces, antes de que terminemos, quería saber qué les pareció la clase. Si les gustó, coméntenme un poquito la modalidad. No sé qué opinan. Ya, bacán. Entonces, yo creo que va a ser toda la semana, así que para que ahí estén ustedes presentes, ¿ya? Así que bacán. Ya. Antes de terminar, le hacemos unas fotitos en los comentarios. Sí. Igual vimos así como hartas cositas, así que bacán. Ya, y para la otra voy a aplicar el tema de que me dijeron ustedes de esa aplicación, para tener más feedback de la pregunta, así que súper bien, ¿ya? Miren, igual yo siempre cuando respondo las cosas intento tener como la mayor claridad, y cuando no sepa algo yo les voy a decir, como de verdad, no sé, así que por ese lado estén tranquilos que no les voy a chamullar, ¿ya? Así que bacán. Ay, no entendí qué dijo la Camila. No entendí, Camila, tu comentario, pero, o sea, entiendo lo que vas, pero no entendí bien cómo la recomendación, pero tiene que ver con la gente que le cuesta más, ¿ya? Pero mira, para la gente que le cuesta más, igual yo voy a ir viendo ahora, porque por el tema de
con el tema de esta aplicación, voy a tener mejor feedback con ustedes, ¿ya? Así que les voy a mandar el video. Y lo otro es que también igual tengo yo el ensayo basado en esto, porque es una publicación del DEMRE, así que les voy a mandar las publicaciones del DEMRE. Ah, ya, sí, claro. Que yo diga cuando se diga la respuesta. Sí, yo intenté verlo en Zoom. Ya, sí, mira, voy a ver todo eso ya. Claro, sí, se refiere a cuando está muy rápido, claro, de dar un cierto tiempo. Ya, voy como, no sé si el chat se guarda, parece que el chat se guarda, pero voy a sacarle foto a esto, ¿ya? Así que Napo, gracias a todos, todas, por asistir. Ya, espérate, Renato me preguntó algo. Pueden irse nomás, ya. Voy a estar resolviendo dudas puntuales de gente que se queda al final. Así que, chau, nos vemos. Que esté muy bien. Espérate, Renato me preguntó algo y se me fue lo que dijo Renato. No, no los conozco. No los conozco. A ellos no. Sorry. ¿Son de la Católica? No sé de dónde son. Pensé que en algún minuto pueden haber compartido como laboratorio con usted, pero no. No, pero ellos ¿en dónde trabajan? Uno estaba estudiando química y farmacia ¿Ya? y la otra es bióloga. Ah, ya, no sé, que yo soy más. Yo entré en la U el 2013. Sí, es que también usted es más joven que ellos. Ellos tienen como 31 en mi profe. Ah, ya. No, no los cacho, pero es que hay harta gente igual, pero sí, no, no los cacho. Ya, así que eso. Ya, pero gracias por el feedback y voy a tomar todos sus comentarios para mejorar la siguiente clase. Así que nos vemos. No sé si va el siguiente miércoles o el siguiente martes. Estoy viendo la fecha, pero probablemente sea a la misma hora. ¿Ya? Así que, chau, nos vemos. Chao, profe, gracias. Bye. Estén bien. Ay, no puedo salir. Ahí sí.